Puede sentarse, hermano, siéntese un ratito mientras nos acomodamos aquí. Pues gracias a Dios porque podemos estar una vez más en la casa de nuestro Dios. Este es nuestro primer culto del día de hoy. Vamos a tener 3. Hoy Dios nos da la bendición de comenzar el primero a las 8 de la mañana, después a las 9 y a las 10. Pero ¿cómo la estamos pasando, hermanos? ¿Cómo estamos en casa? ¿Hay temor, hay miedo, hay algo, hay una preocupación? Pues esperemos que no, pero a veces se presentan. Vamos a leer la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 13. Estamos viendo los últimos tiempos, ¿verdad? ¿Qué es lo que está aconteciendo en el mundo? ¿Qué es lo que está pasando a nuestro alrededor? ¿Y qué es lo que nos toca hacer a nosotros? ¿Qué es lo que tenemos que estar haciendo como familias, como cristianos? Apocalipsis capítulo 13, versos del 1 al 10, puestos de pie, por favor, para dar lectura a la palabra de nuestro Dios. Yo leo el verso 1, usted el verso 2, así alternadamente hasta el verso 10, lo leemos todos juntos. Dice la palabra de Dios: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Vamos a orar. Buen Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Padre, porque sigues haciendo maravillas entre nosotros. Y Padre, el estar en tu presencia, en tu casa, el venir a adorarte, Padre, es algo maravilloso. Nos llena, nos satisface. Y Padre, gracias porque tú todo lo llenas en nosotros. Y gracias, Padre Celestial, porque tú eres nuestro Dios. Y Padre, queremos que hoy tú nos hables, que nos prepares, Padre Celestial, para estos últimos tiempos. Que nos santifiques día a día, que nos guíes con tu palabra. Y Señor, yo me pongo en tus preciosas manos, Dios. Usa mi mente, mis labios, mi corazón, todo mi ser, Padre, y que seas tú quien hable a tu iglesia, Padre. En Cristo Jesús oramos. Amén. Puede sentarse. Entonces, ¿qué va a pasar en los últimos tiempos, hermanos? Vean lo que dice. Bueno, en los últimos tiempos pues vienen 3 bestias. Se va a desatar el infierno aquí en la tierra. El pasaje que leímos pues habla del anticristo, habla del dragón, y la semana pasada hablamos también del falso profeta. Sí, ellos van a causar la peor tribulación que pueda haber en la tierra. Y muchas de estas cosas, hermanos, pues ya las estamos viendo, nos estamos encaminando hacia el final del camino.
Y por eso es que tenemos que ver, mire lo que dice el verso 3, algo que va a pasar en los últimos tiempos. Dice verso 3, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero de su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron ¿a quién? Al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia. Entonces, ¿qué va a pasar al final de los tiempos? Pues una adoración satánica. La gente va a blasfemar el nombre de Dios, la gente abiertamente se va a rebelar ante Dios, y la gente aceptará al anticristo. Y mire, yo le decía que aquí por el pasaje dice que adoraron al dragón y adoraron a la bestia. Es decir, una adoración a Satanás. ¿Y sabe qué es lo que tenemos hoy? Mucha adoración satánica. Hoy nos estamos encaminando hacia los últimos tiempos. Miren, nos acercamos a una sociedad sin Dios. Nos acercamos a una sociedad que le va a dar la espalda a Dios. Así serán los últimos tiempos. Dice los últimos tiempos que adorarán al dragón y adorarán a la bestia. Es decir, una sociedad sin temor de Dios, una sociedad donde abiertamente va a blasfemar el nombre de Dios. Pero ¿sabe que eso es lo que tenemos el día de hoy? ¿Sabe que el mundo de hoy le ha dado la espalda a Dios? ¿Sabe que muchos de los problemas que enfrentamos a nivel mundial es porque hemos sacado a Dios de nuestras vidas? El 11 de septiembre del 2001, las Torres Gemelas de Manhattan en Nueva York fueron derribadas por los terroristas. Y mire, ahí en esas dos Torres Gemelas se desató el infierno. La temperatura estuvo elevadísima, tan alta estuvo que derritió el acero. Y mire, la gente no lo podía soportar. La gente que estaba ahí en las Torres Gemelas cuando se estaba incendiando, derritiendo, muchos prefirieron lanzarse por las ventanas al precipicio. Y en una cadena de televisión entrevistaron a Annie Graham, la hija de los Billy Graham, y le preguntaron cómo Dios pudo permitir que todo esto sucediera. Y Annie Graham respondió diciendo: ¿cómo queremos que Dios nos bendiga? ¿Cómo queremos tener la protección de Dios si por años hemos sacado a Dios de nuestra vida? Por años le hemos estado diciendo a Dios: Dios, déjanos solos, nosotros podemos. Y Annie Graham continuó diciendo: todo comenzó cuando Melanie Morris dijo que no se debería de orar más en las escuelas, y dijimos que estaba bien. Después se nos dijo que no se debería de leer la Biblia en la escuela, que porque inquietaba a los estudiantes, y dijimos que estaba bien. Después el doctor Benjamin Spock dijo que no deberíamos de pegarle a nuestros niños pequeños cuando ellos se portaban mal, que porque podíamos traumarles, podíamos herirles en sus sentimientos, en sus emociones, y dijimos que estaba bien. Después nos dijeron que deberíamos permitir que nuestras hijas abortaran, y dijimos que estaba bien. Después nuestros altos mandos educativos nos dijeron que de todas maneras nuestros muchachos y nuestras chicas lo iban a hacer, que les diéramos preservativos para que pudieran disfrutarlo al máximo, y dijimos que estaba bien. Después nos dijeron que podíamos imprimir revistas pornográficas, que era arte, que era para admirar la belleza del cuerpo humano, y dijimos que estaba bien. Después nos dijeron que podíamos grabar música que incitaba a la violencia, a la depresión, al suicidio, al satanismo, y dijimos que estaba bien. Annie Graham terminó diciendo: hemos vivido de espaldas a Dios, y hoy nos sorprendemos del que el mundo va camino a la destrucción. Muchos de los problemas que tenemos a nivel mundial es porque a nivel mundial le hemos dado la espalda a Dios. Estamos viviendo
viviendo en pecado. Le hemos dicho a Dios: Dios, nosotros podemos solos, déjanos solos. Mire, es tanta la maldad en el ser humano de esta época que no queremos arrepentirnos. Es más, es tanta la maldad de esta sociedad, de esta época, que estamos haciendo y aprobando leyes que van en contra de la ley de Dios, y es por eso que vamos camino a la destrucción. Es por eso que estamos llegando al final del camino. Mire, este mundo pende de un hilo, y nadie está en capacidad de soportarlo, porque hemos sacado a Dios de nuestras vidas. Y créame que sin Dios no podemos. No importa que tengamos la mejor ciencia, la mejor tecnología, los mejores avances en ciencia, en tecnología, en medicina. No importa, sin Dios no podemos hacer nada. ¿Sabe qué es lo que necesitamos en esta época? Necesitamos un arrepentimiento tipo Nínive. Necesitamos un arrepentimiento nacional. Necesitamos un arrepentimiento mundial. Necesitamos un arrepentimiento familiar. Y entonces podríamos alcanzar la misericordia de Dios. El pasaje bíblico que leímos trata de los tiempos finales. Son de los tiempos, de los últimos tiempos. Y mire, los últimos tiempos serán tiempos diabólicos, tiempos sin Dios. Será el tiempo del anticristo. Y mire, la gente rechazará abiertamente a Dios. Jesucristo lo dijo. Él dice: a mí no me recibís, pero si otro viene en su propio nombre, a ese recibiréis. Hoy vamos a ver cómo vivir en los últimos tiempos, porque lo que usted vea, escuche en las noticias, solo son problemas, solo son crisis. Y todo lo que está aconteciendo a nuestro alrededor nos indican, hermanos, que estamos viviendo los últimos tiempos. Son señales de que tal vez somos la última generación, y tenemos que estar preparados para qué hacer, cómo vivir en estos últimos tiempos. Así que, en primer lugar, desde hoy, mire, desde hoy, ancle, sométase a la palabra de Dios, ancle su vida a la palabra de Dios. Porque el anticristo está cerca. Mire, la gente allá afuera, aún la gente no cristiana, aún la gente que no conoce de Dios, ellos saben que el anticristo está cerca. Hollywood ha hecho una serie de películas, una saga de películas, como La Profecía, La Maldición de Damián, el final de Damián, el renacer de Damián, el anticristo. Y mire, todas estas películas nos enseñan o nos muestran que el anticristo está cerca. Es decir, lo que le quiero decir es que el mundo allá afuera está familiarizado con el anticristo. Ya está cerca. Le voy a dar una señal de que el anticristo está cerca. Mire el verso 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas. Mire, esta bestia con 7 cabezas, las 7 cabezas simbolizan o representan 7 imperios mundiales que ya pasaron. Son 7 imperios mundiales que persiguieron al pueblo de Dios. Los griegos, los asirios, el imperio babilónico, el medo-persia, el romano. Entonces esos 7 imperios
esta bestia trae esos 7 imperios. Es decir, trae toda la brutalidad de esos imperios que persiguieron al pueblo de Dios. Por eso dice, y tenía 7 cabezas. ¿Y qué? Y 10 cuernos. 10 cuernos son 10 imperios, son 10 naciones, que esas 10 naciones, las más poderosas del mundo, le van a dar su poder al anticristo. Será un poder político mundial que perseguirá al pueblo de Dios, a la iglesia de Dios. Pero ¿cómo sabemos que el anticristo está cerca? Mire, hay teólogos y hay estudios que dicen que el anticristo ya nació, que ya está entre nosotros, está esperando su tiempo para manifestarse, para revelarse. ¿Y cómo será ese tiempo? El tiempo del anticristo, cuando él se revele. Dice la Biblia, el pasaje 1 que leímos, dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Entonces, ¿de dónde sube el anticristo? Del mar. ¿Qué simboliza el mar en la Biblia? Mire, una regla de la interpretación bíblica dice que la Biblia se interpreta a sí misma. Es decir, si yo quiero saber qué simboliza el mar, tengo que ver otros pasajes que hablen del mar para saber qué es lo que simboliza el mar. Entonces, vea lo que dice Apocalipsis 17:15 para ver qué simboliza el mar. Apocalipsis 17:15 dice, ¿está conmigo? Me dijo también, ¿las qué? ¿Y cuáles son las aguas? El mar. Dice, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbre, naciones y lenguas. Entonces, ¿qué simboliza el mar? El mar simboliza el mundo, las naciones, toda tribu, toda lengua. Entonces, ¿de dónde nació? ¿De dónde surge el anticristo? Pues del mundo. Pero ¿cómo va a estar el mundo? Isaías 57:20, búsquelo. Isaías 57:20. Aquí nos va a dar más luz de lo que simboliza el mar, de donde sube el anticristo. Isaías 57:20 dice: pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. Entonces, ¿qué simboliza el mar? Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Y aquí Isaías dice que los impíos son como el mar en tempestad. Entonces, el anticristo surge de un mundo en crisis, de un mundo en tempestad, de un mundo en tormenta, de un mundo en caos, de una sociedad agitada, de una sociedad en conflicto. El apóstol Juan se paró sobre la arena del mar y surgió el anticristo. Pregunto, ¿cómo está el mundo el día de hoy? ¿Está quieto? ¿Está tranquilo? Los expertos dicen que el tiempo ya cambió. Los expertos dicen que la vida ya cambió, que nos hablan de una nueva normalidad. Una nueva normalidad es vivir en medio del conflicto, acostumbrarnos al conflicto. ¿Por qué? Porque este mundo ha entrado a una crisis, y créame que no se va a levantar de esta crisis, no se va a levantar de las cosas que están sucediendo en el mundo. El mundo de hoy está en crisis. Mire, hoy tenemos pandemias, hoy tenemos guerras, hoy tenemos temor. La Organización Mundial de la Salud dice
que el COVID-19 está empeorando a nivel mundial. La ONU, la Organización de Naciones Unidas, dice que el mundo está cerca de la escasez. Hoy tenemos a 1.090 millones de personas sin nada que comer. Millones y millones y millones de personas en esta época van a comenzar a morir de hambre. El Fondo Monetario Internacional de la Economía dice que 170 países han quebrado el día de hoy con su economía. Estados Unidos el lunes entró en recesión. ¿Y saben qué dicen los expertos de México? Dicen que nuestro México va a entrar a una crisis como no se ha visto en 100 años. El mundo está listo. En un mundo en caos aparecerá el anticristo. Mire, el anticristo será una persona elocuente, una persona que hará milagros, una persona que hará maravillas, una persona experta en esgrima, una persona que traerá paz. Entonces, ¿qué es lo que está esperando el anticristo? Un mundo en caos, un mundo tempestuoso, un mundo en crisis. Y él dirá: yo tengo la solución a los conflictos bélicos en Oriente, yo tengo la solución para el hambre que hay en el mundo, yo tengo la solución para las pandemias. ¿Y sabe qué va a decir la gente? ¡Wow! Adoremos a la bestia. ¿Sabe qué están diciendo los gobernantes mundiales? Ellos dijeron hace poco: si el diablo tiene una solución para nuestros problemas, quiero seguir al diablo. En los círculos financieros a nivel mundial no hay respuesta. Yo le decía que ni las mentes más brillantes de nuestra época, ellos dicen: no tengo la respuesta. Los expertos nos dicen: no tengo la respuesta. Los economistas nos dicen: no tengo la respuesta. Los científicos nos dicen: no tengo la respuesta. Y usted que tenía la vida arreglada, ¿qué va a hacer con un virus mortal, con una crisis humanitaria? ¿Qué vamos a hacer? Mire, nuestra confianza que teníamos en los hombres se acabó. Tenemos que anclar nuestra vida a la palabra de Dios. Tenemos que someter nuestra vida a la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios ahí tenemos la vida eterna, ahí tenemos las palabras de alientos, ahí tenemos el ánimo que necesitamos, la bendición que necesitamos. Por eso es que necesitamos un arrepentimiento tipo Nínive. ¿Sabe cuál fue el arrepentimiento tipo Nínive? Dice que cuando el profeta Jonás llegó a predicar: arrepentíos porque el juicio de Dios viene, arrepentíos porque Dios va a destruir Nínive. Dice que desde el más pequeño hasta el más grande, hasta el gobernante, dice que ellos se dejaron de comer, se vistieron de cilicio, echaron ceniza sobre sus cabezas en señal de arrepentimiento. Dice que ni sus animales les dieron de comer. Ese es el tipo de arrepentimiento que necesitamos en nuestra familia: sentarnos, postrarnos, humillarnos ante Dios y decir: Dios, te necesitamos, Padre, vamos a caminar contigo. Desde hoy, ancle su vida a la palabra de Dios. En segundo lugar, desde hoy ancle su vida en la palabra de Dios y proyéctese al reino de Dios. Véase en el reino de Dios. Créase que usted pertenece al reino de Dios. Si usted le ha entregado su vida a Jesucristo, usted pertenece al reino de Dios. Usted no pertenece al reino de este mundo. No pertenecemos a este mundo y tenemos que proyectarnos al reino de Dios. Tenemos que estar viviendo para el reino de Dios. Apocalipsis 22:11 dice: el que es injusto, Apocalipsis 22:11, el que es injusto, ¿sea qué? Apocalipsis 22:11, el que es injusto, sea injusto
todavía. Mire, si la gente no quiere creer, déjelos. Si ellos quieren vivir injustamente, pues que sigan viviendo injustamente. Dice: el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. No se canse. Aunque la maldad vaya en aumento, no se canse de vivir para Dios. Sea justo todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. No importa que el mundo se llene de pecado. No importa que el mundo se corrompa. No importa que el mundo nos arroje cieno y lodo. Usted y yo nos debemos de santificar más cada día. Es decir, proyéctese al reino de Dios. En Inglaterra hubo tiempos tenebrosos. La lectura de la Biblia estuvo prohibida. Allá en Inglaterra no tenían Biblias, y las Biblias que había solo estaban en manos de los sacerdotes, pero estaban escritas en hebreo, griego y latín. Aún las misas eran dadas en latín, es decir, nadie entendía lo que se les leía, nadie entendía lo que se les enseñaba. Pero en medio de la oscuridad nació una luz llamada William Tyndale. Y era tanta la pasión de William Tyndale que él deseaba que su pueblo, los ingleses, tuvieran una Biblia y que todos pudieran leer una Biblia en su idioma. Y en 1525 del griego tradujo el Nuevo Testamento al inglés. Pero ese era un crimen penado con la muerte. Y en 1526 William Tyndale tuvo que huir, pero lo apresaron en 1535. Y en 1536 lo ahorcaron y quemaron su cuerpo en la hoguera por hereje. Pero la última oración de William Tyndale fue: Dios, ábrele los ojos al rey de Inglaterra. Y solo 3 años después su oración fue oída. Y en 1539 el rey Enrique de Inglaterra fueron abiertos sus ojos, creyó al evangelio y él dio la orden que la palabra de Dios se distribuyera por toda Inglaterra, por todas las aldeas, que todas las casas, que todas las familias, que todos los ingleses tuvieran una Biblia en su idioma y la pudieran leer. William Tyndale murió por darle una Biblia a su pueblo, porque él se proyectaba en el reino de Dios. Tenemos Biblias, leámosla. No vivamos en oscuridad, no vivamos en tinieblas, no vivamos olvidando la palabra de Dios. Mire lo que dice el verso 10. Si alguno, Apocalipsis 13, verso 10, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. ¿Por qué? Mire, se va a desatar la persecución más grande en toda la historia contra el cristianismo. Muchísimos cristianos van a morir. Mire, muchos cristianos han muerto ya. Por eso dice aquí el verso: aquí está la paciencia y la fe de los santos. ¿Por qué han muerto estos hombres de Dios? Porque se proyectaron al reino de Dios. Ellos dijeron: no somos de este mundo.
Ellos dijeron, aquí solamente vamos de paso. Ellos dijeron, nos pueden matar, nos pueden llevar al martirio, nos pueden quemar vivos, nos pueden cortar la cabeza, pero pertenecemos al reino de Dios. Y ellos murieron creyéndole a Dios. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. En griego, este pasaje dice así: si alguno lo llevan en cautividad, va en cautividad. Y si alguno debe morir a espada debe ser muerto. No sé cómo nos vaya a sacar Dios de este mundo. Si por enfermedad, o por accidente, o por martirio, no importa. Proyéctese. Estará con Dios por la eternidad. Y lo que suframos en este mundo, dice el apóstol Pablo, no se compara con las riquezas en gloria. Y por último, vea lo que dice el capítulo 14, versos 9 versos 9 al 13. Por último, mire, no le tenga miedo a lo que venga. Dios no nos va a dejar solos. Si nos tocara el martirio, miren, el martirio no es nada agradable. El que lo quemen a uno vivo no es nada agradable, el que le mochen la cabeza no es nada agradable. Pero sabe que Dios ha estado con cada uno de sus hijos que ha sufrido el martirio. Y sabe que ha producido Dios en cada uno de ellos. Ha producido paz. Mire, todos los que han sufrido el martirio a través de la historia, todos ellos han muerto en paz. Todos ellos han muerto alabando a Dios, adorando a Dios, suplicando el perdón de sus agresores, porque esa es la paz que Dios nos da. Entonces no tenga miedo a lo que venga, no tenga miedo a la enfermedad, no tenga miedo a la crisis, no tenga miedo a nada, porque en medio de Dios, si anclamos, en medio de todo esto, si anclamos nuestra vida a la palabra de Dios, créame que Dios nos va a dar paz para atravesar estos tiempos difíciles. Y aunque el mundo se caiga a pedazos, usted y yo podemos tener paz. Mire lo que dice el verso 9 al 13 del capítulo 14. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cariz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Manténgase fiel a Dios. Él nos va a sostener. Mire, su salvación y mi salvación no depende de nosotros, depende de Dios. Y dice la Biblia que Jesucristo nos tiene en sus manos
Y Jesucristo también dice: y nadie las arrebatará de la mano de mi Padre. Entonces, estamos en la mano de Jesucristo y en las manos de Dios. Podemos atravesar los tiempos difíciles, no por nuestra fuerza, sino por la gracia de Dios. ¿Qué va a hacer en casa? Un arrepentimiento tipo Nínive. Señor, te necesitamos. Señor, no podemos vivir sin ti. Yo quiero hacerle una invitación. Confirme su relación con Dios. Y si usted quiere reafirmar su compromiso que tiene con Dios, yo le invito a que se ponga de pie y dígale: Dios, danos un arrepentimiento tipo Nínive, que anclemos nuestra vida y nuestra familia a tu palabra. ¿Le gustaría decirle a Dios: Dios, no nos sueltes, te necesitamos? Ponte de pie ahí en tu lugar. Quiero hacer una oración por ti. Dios te bendiga. ¿Habrá alguien que le quiera decir: Dios, que mi fe no falte, Dios, fortaléceme, Dios? ¿Habrá alguien que le quiera decir a Dios: Dios, yo necesito que me santifiques más y más? Necesitamos a Dios. Padre, tú sabes cómo está nuestra vida. Y Padre, por tu palabra vemos que este mundo está en crisis. Te ha dado la espalda a ti, Dios. Y Padre, queremos pedirte que en estos tiempos difíciles nuestra fe no falte, que nos des un arrepentimiento, Padre, tipo Nínive, desde el más pequeño hasta el más grande, en casa, en nuestra nación, Padre. Y Señor, quítanos el miedo, la psicosis, el temor, Padre, la preocupación que a veces invade nuestra mente, y ayúdanos a confiar plenamente en ti, Padre. En Cristo Jesús oramos. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Puede sentarse.